Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Economía, les damos la más cordial bienvenida a esta lección inaugural del primer ciclo lectivo de este año 2025. Nos alegra mucho tener casa llena. En esta ocasión estamos en el Auditorio de Educación Continua en la Ciudad de la Investigación en nuestro campus, y nuestro público se compone no solo de los destacados autores del estudio que da origen a esta presentación, sino también del señor rector de nuestra casa de estudios, de distintos representantes del Consejo Universitario y, por supuesto, del personal docente y el cuerpo estudiantil de nuestra destacada comunidad académica. Hoy nos convoca la disertación titulada La felicidad en la óptica mundial, a cargo del doctor Klaus Schmidt-Hebel, quien es coautor del estudio del mismo nombre. Este trabajo lo desarrolló junto con Martín Carrasco y la afiliación de ambos autores es la Universidad del Desarrollo en Chile. Como cada nuevo ciclo lectivo, la institución recibe a los miles de miembros de la comunidad universitaria que, a través de la docencia, la investigación y la acción social, contribuyen o contribuirán significativamente al desarrollo del país. Este año también coincidió con el inicio de una nueva administración universitaria, a la cual le deseamos muchos éxitos en su gestión y esperamos que pueda resolver con éxito los desafíos internos y externos que enfrenta la UCR. En nuestro país hay progreso, pero también dificultades para cumplir con el contrato social. Son notorios los pulsos de poder entre instituciones y el incremento en las situaciones que atentan contra el desarrollo sostenible, equitativo y respetuoso de los derechos humanos. Ante este contexto, son las universidades públicas quienes asumen el rol de dotar a Costa Rica de evidencia, de ideas pertinentes, herramientas para el diálogo y una masa viva crítica comprometida con defender los principios democráticos, los valores humanistas y el sentido común. Afuera, hay personas que desconocen del poder transformador del conocimiento y el diálogo, o al contrario, lo conocen muy bien y por eso se oponen a él. Este espacio, esta lección inaugural, es un ejemplo de resistencia y del cumplimiento de la misión que tenemos como sociedad costarricense. A continuación, escucharemos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Leonardo Castellón Rodríguez. Muy buenas tardes. Un cordial saludo al doctor Klaus Schmidt-Hebel y el máster Martín Carrasco, destacados invitados de esta lección inaugural y autores del estudio que hoy nos convoca. Un cordial saludo al doctor Carlos Araya Leandro, rector de nuestra universidad y miembro de nuestra facultad. Nos complace mucho tenerlo acá en esta actividad académica de nuestra facultad. Cordial saludo también a las personas que nos acompañan por parte del Consejo Universitario, el doctor Eduardo Calderón, doctor Sergio Salazar Villanea, la doctora Ilka Treminio Sánchez, quien forma parte del Consejo Universitario como representante de nuestra área, al máster Hugo Amores Vargas y al estudiante Isela Chacón Navarro, estudiante en nuestra facultad. Así que pues siéntanse no solamente en su casa porque lo es, sino un cordial saludo a ustedes y agradecer de verdad que hayan atendido esta convocatoria. También a compañeros decanos que nos acompañan, al doctor Francisco Guevara Kiel, decano de la Facultad de Letras, el doctor Federico Muñoz Rojas, decano de la Facultad de Ciencias. También quiero darle un cordial saludo al doctor Carlos Palma Rodríguez, ex profesor de la Escuela de Economía, ex director de la Escuela de Economía, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ex miembro del Consejo Universitario y sigue siendo parte de nuestra comunidad universitaria. Muy complacido de tenerlo acá, don Carlos. Por supuesto, también un cordial saludo a la doctora Yanira Salazar Sirinash, directora de la Escuela de Economía y vicedecana de nuestra facultad. Quiero saludar también al equipo docente que nos acompaña, estudiantes, al equipo administrativo de nuestra facultad, al público en general y a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión de las redes sociales. Me complace gratamente saludarles en esta ocasión. Es un honor en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas darle la bienvenida a esta lección inaugural del ciclo lectivo número 1 del 2025.
donde exploraremos un tema fundamental para las ciencias económicas y para nuestras sociedades, los determinantes de la felicidad. La felicidad es un concepto difícil de definir y más aún de estudiar. Sin embargo, debido a lo relevante que resulta entenderla tanto a nivel personal como social, distintos autores han contribuido al acervo de la literatura científica que podemos consultar para comprender mejor la felicidad. El estudio que hoy nos convoca no solo revisa la relación entre ingreso y bienestar, que es una buena aproximación, sino que lo hace desde una perspectiva teórica y empírica robusta. El estudio que el Dr. Smith-Hebel, junto con Martín, su colega de la Universidad del Desarrollo, considera factores claves como el consumo, la provisión de bienes públicos, la calidad institucional y la producción. Como pueden suponer, a lo que ambos investigadores han llegado es que este no es un tema de interés solo de una profesión. Estoy seguro de que cualquier miembro de nuestra comunidad académica puede encontrar un espacio en donde su profesión puede tener cabida, contribuir e impactar en esas dimensiones que resultan tan relevantes. Este es un enfoque que nos permite comprender la felicidad más allá del ingreso per cápita. Si bien es una medida útil y relevante, lo cierto es que los debates alrededor de su pertinencia para reflejar cierto estado de una economía llevan ya bastante tiempo. Como nos explicarán los autores, las variables que explican cómo las instituciones y la distribución del ingreso moldean el bienestar de las sociedades son igual de relevantes. Uno de los aportes más valiosos de este trabajo es la revisión de la paradoja de Easterlin, con datos de más de 100 países entre 2006 y 2023. Además, al contrastar estos hallazgos con los resultados del Informe Mundial sobre la Felicidad 2024, se somete a prueba la solidez de las conclusiones utilizando métodos econométricos avanzados. Los resultados son claros. La felicidad no depende únicamente del crecimiento económico, sino también de factores como la equidad en la distribución del ingreso, la esperanza de vida, la calidad de nuestras instituciones. Todos estos son atributos que desde nuestras aulas esperamos que nuestras personas estudiantes, como futuros profesionales, como futuras profesionales que serán algún día, puedan tomar en cuenta para diseñar, ejecutar, evaluar o defender la pertinencia de los programas y proyectos que contribuyan integralmente al bienestar. Este estudio nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del desarrollo y nos plantea un reto como economistas y como formuladores de políticas. ¿Cómo diseñamos estrategias que fomenten no solo el crecimiento, sino un bienestar más equitativo y sostenible? Así como nuestros colegas en Chile generan con rigurosidad, compromiso y entusiasmo este aporte científico que resulta tan relevante para las discusiones que nos competen desde nuestra área, cabe mencionar que en nuestra facultad y nuestra universidad también debemos generar aportes y contribuciones especialmente relevantes, que de hecho lo hacemos. Pero también hay valor en reconocer la excelencia en el trabajo que realizan otros actores y poder conversar con ellos con la altura que un debate académico merece. Es en coyunturas como las que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo que las universidades públicas se convierten en espacios seguros para el intercambio de ideas, la sana crítica, la reflexión profunda y, por supuesto, el lugar en donde los talentos que liderarán el mundo en un futuro se desarrollan. Espero que esta conferencia sea un espacio de aprendizaje, de intercambio de ideas y de compromiso con una economía que realmente ponga a las personas en el centro. Y adrede dejé para el final un profundo agradecimiento al doctor Juan Rafael Vargas, profesor de nuestra Escuela de Economía, un querido amigo, quiero decirlo también, que nos ha permitido que los dos autores que van a tener la lección inaugural haya sido posible. Muchísimas gracias, profesor Juan Rafael, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Agradecemos al señor decano por sus palabras y seguidamente escucharemos al rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Araya Leandro. Muy buenas tardes.
Realmente muy complacido de estar con ustedes y ver el auditorio, aunque pequeño, pero bien nutrido de personas. Encantadísimo de estar en la clase inaugural de mi querida Facultad de Ciencias Económicas. Y quiero además saludar muy cordialmente a don Klaus Schmidt y a don Martín Carrasco, agradecerles por acompañarnos esta tarde, al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a las compañeras y compañeros miembros del Consejo Universitario, señores decanos, señora directora de la Escuela de Economía, personal docente, administrativo, por supuesto, a los estimados estudiantes, don Juan Rafael Vargas, don Carlos Palma, docentes de la Escuela de Economía, que siempre nos honran además con su participación en las diferentes actividades. En nombre de la Universidad de Costa Rica me complace mucho darle la más cordial bienvenida al doctor Klaus Schmidt y al doctor Martín Carrasco, reconocidos economistas, pensadores contemporáneos, quienes hoy nos dictarán la clase inaugural de esta facultad sobre la economía de la felicidad, materia en la cual ambos son pioneros. Me alegra particularmente la generosa participación, como les decía, de ustedes en esta actividad, cuyo tema ocupa una posición cada vez más central en el debate de ideas a nivel mundial. Y en nuestro caso, y no solo en nuestro caso, no somos excepción en la globalidad del mundo de la educación superior, los temas y la problemática que nos genera las situaciones de salud mental, hablar de felicidad, hablar de bienestar, es fundamental, sobre todo en estos momentos, donde no solo la problemática de salud mental, sino que esa problemática de salud mental se junta con niveles impresionantes de intolerancia en el debate público. La búsqueda de la felicidad es un anhelo universal, eso lo sabemos, pero menos conocido es que ese estado de satisfacción física y espiritual, a veces concebido como una ausencia de circunstancias desfavorables o perjudiciales, ha comenzado a abandonar los espacios de la subjetividad para irse integrando a las distintas variables de los valores económicos como objetivo estratégico en el diseño de políticas públicas y modelos de desarrollo, tal como lo señalaba el señor decano. El caso más célebre es el del indicador de la calidad de vida del Reino de Bután, conocido como felicidad interna bruta, también llamado felicidad nacional bruta, aunque también podemos citar el indicador genuino de progreso más centrado en el bienestar. Por su parte, la OCDE publicó en el 2011 el Índice para una Vida Mejor, que ha modificado la manera de evaluar el bienestar de sus países miembros al establecer un marco multidimensional que va más allá de cifras del Producto Interno Bruto. Este índice está basado en 11 dimensiones esenciales: vivienda, ingresos, empleo, salud, educación, medio ambiente y satisfacción con la vida, que al ser debidamente sopesados ofrecen una visión integral de la calidad de vida en las naciones. Además, la OCDE destaca la importancia de medir el bienestar desde una perspectiva que incorpore tanto factores objetivos como factores subjetivos. Los factores objetivos son elementos como la renta disponible, el acceso a la educación y a la salud, mientras que los factores subjetivos reflejan la percepción personal de felicidad y seguridad. Este enfoque permite a los gobiernos identificar áreas de mejora y diseñar políticas que propicien la resiliencia social y el desarrollo de largo plazo. Sin duda, hay buenas razones para que estas propuestas hagan su camino en el avance de ideas. Los indicadores tradicionales de progreso y de desarrollo nacional, como el Producto Interno Bruto, son reconsiderados cada vez con más frecuencia ante la necesidad de medir el bienestar real de las personas y, por qué no, evaluar la felicidad de una población. Por consiguiente, la economía de la felicidad sugiere que el crecimiento económico y el mejoramiento en la calidad de vida, en la salud mental, en la cohesión social y en el cuidado del medio ambiente son concomitantes. Pronto, el doctor Klaus Schmidt abordará en detalle este tema desde su amplio conocimiento y su rica experiencia que nos comparte en esta clase inaugural.
Él ha estudiado con profundidad las correlaciones estadísticas, los datos económicos y los aportes de diversas disciplinas científicas, además de que con mucha agudeza ha observado la vida cotidiana. Con este bagaje, él establece las fuentes de las que se alimenta la felicidad, que más allá de datos numéricos sobre ingresos y consumo, abarcan también las relaciones interpersonales, la integración en comunidades sólidas y la custodia de nuestro medio ambiente. Sin duda, la exploración de este tema ofrece valiosas lecciones tanto para el país como para nuestra comunidad universitaria. La importancia de la felicidad en el impulso del desarrollo humano es notoria, de tal manera que es apropiado considerar su función en la estrategia económica junto con el bienestar, las necesidades reales, la ética, las dimensiones sociales, la cultura y las emociones, aspectos indispensables para comprender la complejidad de las necesidades y comportamientos del ser humano. Me alegra entonces que el doctor Klaus Schmidt esté aquí para discutir la respuesta a una de las grandes preguntas a la que él ha dedicado parte de su vida. ¿Cómo podemos transformar nuestras economías para que no solo se midan en términos de la producción, sino que también integren la capacidad de producir bienestar, la capacidad de ser felices? Sabemos que ambientes laborales saludables, sociedades cohesionadas, tienen una mayor capacidad de innovación, de resiliencia ante la crisis y de mayor productividad. La inversión en bienestar repercute positivamente en el rendimiento de la economía en su conjunto, a la vez que beneficia a los miembros de la sociedad y sienta las bases de un futuro sostenible y equitativo. Como comunidad académica, estas propuestas enriquecen nuestra perspectiva humanista y prueban que la integración de indicadores de bienestar en las políticas públicas es pertinente y necesaria para alcanzar un desarrollo que ni sacrifique el medio ambiente ni produzca desigualdades irreparables. La Universidad de Costa Rica está presente para promover desde la academia que el sector público y el sector privado inviertan en espacios que fomenten un tejido social sano, fortalezcan el sentido de comunidad y preserven el medio ambiente. De esta manera también podemos construir un futuro en el que la realización y la felicidad de todas las personas como parte del bien común estén garantizadas. Yo no quisiera robar más tiempo y más bien que pasemos pronto a escuchar al doctor Klaus Schmidt, a quien le reitero el agradecimiento, así como a don Martín por acompañarnos. Les deseo una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias por compartir sus valiosas ideas, señor rector. Tal y como usted lo mencionó y también lo mencionó el doctor Castellón, es momento de escuchar el estudio que nos convoca hoy. Nuestro señor decano también mencionó que este riguroso estudio nos cuenta sobre los factores que influyen en la felicidad de los países, más allá de algunos indicadores individuales que podemos conocer. Como creo que todos y todas estamos deseosos de escuchar los resultados de este estudio, no vamos a atrasar más, así que le cedemos la palabra al doctor Klaus Schmidt-Hebel para escucharlo atentamente. Muy buenas tardes, estimadas, estimados, señor rector, señor decano, muchísimas gracias por sus inspiradoras palabras, que realmente deberían reemplazar nuestra introducción que tenemos en el paper en ciernes. El paper está a punto de salir del horno, las presentaciones de resultados vienen antes y las compartimos tempranamente con ustedes. Pero déjenme decir algo más. Esta debe ser la 15ª o 18ª vez que estoy en este maravilloso país de Costa Rica, por el cual solamente puedo felicitarlos porque es un, ¿cómo decirlo? Es un lugar de encuentro de distintas culturas, inmigrantes. Es un lugar abierto al mundo y es un paraíso dentro de una región que no es tan paradisíaca. Así que siempre me produce, de verdad, una felicidad enorme, valga la redundancia, de estar en vuestro hermoso país donde nació mi suegro, además que es costarricense. Bien, felicidad al mundo. Ustedes me van a excusar porque las presentaciones están en inglés, pero yo voy a presentar la primera parte y luego mi coautor
Martín Carrasco va a presentar la segunda parte, que es la parte más importante y más sustanciosa porque están los resultados de nuestro estudio. Parto con una pequeña motivación. Les vamos a presentar un modelo simple, empírico, sobre algo que parece una paradoja, que es la relación curiosa, no lineal para los que saben algo de matemáticas, ¿no es cierto?, que existe entre ingreso y felicidad. Luego rehacemos los resultados de un estudio muy famoso que se hace anualmente sobre los determinantes estadísticos de felicidad en la Universidad de Columbia. Es el World Happiness Report, por eso WHR, de Jeff Sachs y coautores, Layard y otros. Veo que muchos asienten, así que han leído y conocen ese estudio muy citado internacionalmente. Y lo expandimos un poquito más, mejorando un poquitito la econometría de ellos, que no nos gusta mucho. Y lo rehacemos. Pero luego pasamos a nuestra idea, que es un modelo teórico que no vamos a ver en detalle. Les pedimos excusas a los economistas, pero en aras del tiempo no vamos a ver en detalle nuestro modelo microeconómico sobre los determinantes de la felicidad, para pasar bien rápidamente a la validación empírica de nuestro modelo. Eso ya está a cargo de Martín, así como el modelo teórico y el robustness check también. Y va a concluir también Martín sobre los resultados principales. La motivación. Primera pregunta y clave. ¿Qué es la felicidad? Cuando le hicieron esta pregunta a vuestro rector, él respondió correctamente, me lo confidenció hace 20 minutos, que la motivación principal de la vida humana es la búsqueda de la felicidad. Con lo cual coincide plenamente con Aristóteles, que escribió y describió y diferenció distintos conceptos de felicidad hace 2500 años atrás en la antigua Grecia clásica del V siglo a.C., donde diferencia Aristóteles entre eudaimonia y hedonia. Hedonia, por supuesto, es la raíz de nuestra palabra hedonístico, ¿no es cierto?, que es el placer sensorial de alguna evidencia puntual que estamos vivencial por la cual estamos pasando. Un rico plato de tamales o de, ¿cómo se llama?, gallo pinto, ¿no es cierto? Eso es hedonia, es el placer momentáneo. El placer momentáneo sin duda que es importante también en la vida de los seres humanos. La sensualidad de la comida, los olores, también de la relación de pareja, ciertamente es importante, pero es una cosa pasajera, puntual. Y lo contrasta Aristóteles con eudaimonia, que es la satisfacción con la vida. Traducido más o menos de esa forma, pero hay como 3 traducciones distintas. Yo me quedo con satisfacción en la vida en general, satisfacción a lo largo del tiempo, eudaimonia. Nuestro concepto es la dimensión eudaimónica. Seguimos ahí a Clark y otros que son economistas muy destacados internacionalmente. Nuestra medida es simplemente los resultados, nuestra medida empírica, los resultados de las encuestas de Gallup, que es una empresa americana que encuesta en todos los países del mundo, casi todo, incluyendo Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Rusia, China. Le pregunta a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ciudadanos todos los años: señora, señor, señorita, clasifíquese su nivel de felicidad en el sentido eudaimónico, no lo preguntan así, pero en el sentido eudaimónico de satisfacción con la vida en una escala de 0 a 10. 0 si usted está desesperado y pleno de infelicidad. 10 si usted vive permanentemente en un estado de plena satisfacción con la vida, y si está en puntos intermedios puede ser 3, 5, 4, 9, 7, lo que sea. Esas medidas se toman hace mucho tiempo y es nuestra medida empírica, que es la misma la del World Happiness Report. Ahora, buscar la felicidad ciertamente es un objetivo de política de los gobiernos, implícito o explícito. En pocos países es explícito. Bután, mencionado por el señor rector, ¿no es cierto?, ciertamente hace unos 30 años definió de que buscar maximizar, lo declaró un rey de Bután, maximizar la felicidad bruta del objetivo principal de desarrollo. También está en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de más o menos 1789, donde the pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad, es uno de los principales derechos del hombre, de la humanidad, hombres y mujeres, por supuesto. Ahora,
¿Qué es lo que buscamos nosotros? A entender bien los determinantes empíricos y teóricos de la felicidad para así también contribuir a las mejores políticas públicas, como han destacado los señores rector y decano en sus magníficas introducciones. La felicidad difiere mucho en el tiempo y en el espacio, y esas diferencias, cuando las encontramos los economistas, nos alegramos, no porque nos guste la desigualdad, no, porque implica variedad estadística, y por tanto podemos correlacionarlo con otras variables, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero también, ¿no es cierto?, los países difieren no solamente en felicidad subjetiva medida en los resultados de los encuestados del Gallup Poll, sino que también se diferencian los países en cuanto a ingreso, desigualdad del ingreso, educación, niveles de salud y la calidad de las instituciones. Y eso lo vamos a explotar nosotros en nuestro trabajo. ¿Cómo se mide? Ya lo mencioné. Está el Gallup Survey abajo, está arriba el World Value Survey, existen surveys regionales y existen surveys o encuestas nacionales. En Chile mencionamos, por ejemplo, la encuesta CACEN abajo a la derecha, que recoge, no sistemáticamente, pero más o menos cada 5 o 7 años le pregunta a los chilenos en la encuesta anual de CACEN cómo se siente feliz, una escala de 0 a 10. Este país lo toma muy seriamente, lo mencionó el señor rector, don Carlos, ¿no es cierto? El año 72, hace algo así como 52 años atrás, 53 años, el cuarto rey de Bután decidió, si ustedes quieren autoritariamente, que ya no maximizaría el país el PNB, sino que la felicidad nacional bruta en vez de el Producto Nacional Bruto. ¿Y qué es lo que es exactamente la felicidad bruta? Bueno, tiene 9 componentes. Y esos 9 componentes sí incluyen también al PIB o al PNB, porque en Living Standards, los estándares de vida, está metido también el PIB per cápita, pero muchas otras variables. Fíjense, bienestar psicológico, diversidad ecológica y resiliencia ecológica, la vitalidad de las comunidades, la buena gobernanza, instituciones, por ejemplo, valores, el aspecto cultural, educación, el uso del tiempo. ¿Están pegados a las pantallas los butaneses o conversan los miembros de la familia? Cuando van a un restaurante, los butaneses no van mucho a restaurantes porque son muy pobres, uno de los países más pobres del mundo, pero están colgados una pantalla las clases medias y altas Bután, ¿no es cierto? O conversan con amigos. Salud. Y esas distintas variables, distintos indicadores, y por supuesto y los promedian y sacan un indicador que va cambiando en el tiempo. Pasemos a los datos nuestros, que son los datos de Gallup, y relacionamos aquí happiness, fíjense que varía entre un nivel de 2, perdonen, y un nivel de algún país ahí, ¿no es cierto? De pronto vamos a decir cuál es. Tiene niveles de casi 8, 7,9 o algo así. Y todos los demás países acá, de los 100 y tantos países, tienen niveles entre medio. ¿Está relacionado con el PIB per cápita? Por supuesto que sí, hay una asociación positiva. En los países más, cuando salen de la pobreza, la felicidad crece mucho. A nivel de clases medias también crece fuerte. Pero después de cierto nivel de ingreso alto, $40,000 per cápita en adelante, ya no crece la felicidad. La gente no es más feliz porque pasa de 40 a 60 mil dólares per cápita. Eso parece ser un resultado. El otro resultado es que la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, si empeora la distribución del ingreso, si el Gini sube de, qué sé yo, niveles de 25 a niveles de 40, a niveles 55 o peor, 65, países más desiguales del mundo, la felicidad tiende a disminuir. Esto es un ajuste muy simple, una regresión que no tiene ningún elemento ni de causalidad, ni tampoco de que sea la única variable que influya. No, es simple asociación sugestiva o sugerente. La literatura económica sobre el determinante de la felicidad me la voy a saltar. Hay un pequeño survey acá, lo vamos a saltar, pero lo que nosotros queremos indicar acá, que tanto la ecuación teórica y empírica presentan limitaciones. No hay buena teoría de felicidad y los papers empíricos están basados en muestras pequeñas
aplican estimaciones o técnicas de estimación econométrica demasiado sencillas, OLS o PULT o OLS, y no consideran sesgos potenciales debido a la endogeneidad entre la felicidad y distintas variables, o también tienen un problema de sesgo por variables omitidas. Además, hemos revisado la literatura y no encontramos un modelo teórico que relaciona la felicidad promedio con indicadores también para promedios para un país, ya sean económicos, sociales o institucionales. Entonces, están esas dos dimensiones de limitaciones de la literatura que nosotros buscamos de alguna forma de encarar y de mejorar. Nosotros revisitamos esta paradoja de Easterlin, vemos si robustos son los resultados del World Happiness Report, desarrollamos un modelo teórico y luego vemos la evidencia empírica para ese modelo teórico. El señor Easterlin, el primer economista del mundo preocupado de la felicidad, y hay que aplaudirlo, es casi con esto candidato a premio Nobel, ya no puede serlo porque falleció hace 4 o 5 años, una cosa así, siempre pasaba su vida sonriendo. Y por eso tenemos 3 fotos de acá donde está semi sonriendo. No sé, acá tuvo un mal día, pero normalmente tenía solamente días de satisfacción plena. ¿Y qué dice? En cualquier punto en el tiempo, la felicidad aumenta con el ingreso, tanto entre distintos grupos de ingresos de un país como entre naciones diversas. Pero, esto es muy importante, a medida que pasa el tiempo, no existe una tendencia en felicidad, aunque el ingreso per cápita de ese país o de ese individuo vaya subiendo, vaya aumentando. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, si ustedes quieren ver, en corte transversal hay una correlación fuerte. En el tiempo, la relación se debilita. Acá hay una evidencia de corte transversal. Cada punto es un país y es su promedio de per cápita GDP y de felicidad. Y vean, es no lineal y tiende a 0 la relación al final cuando el ingreso ya es muy alto. Los países que son top 10 del mundo en todo, ingreso per cápita, felicidad, en lo que sea, ¿no es cierto? Están dibujados ahí, son los 10 puntos verdes. ¿Y quiénes son? 5 escandinavos, Nueva Zelanda, Canadá, a veces Alemania, Holanda, y esos son más o menos. Y Chile lo dibujamos acá, felicidad de 6,3 o 4 o algo así, un ingreso per cápita medio, acá de 20 y tantos $1.000 per cápita. Entonces, y si ustedes lo ven, esto es un cross-section, es un punto en el tiempo, es el promedio de 2006-2023. Pero si ustedes van al tiempo ahora y miran la gráfica al lado derecho, en el tiempo, por supuesto que el ingreso per cápita del mundo ha aumentado, con algunas excepciones, porque ha habido ahí la GFC, la crisis financiera global, y luego el COVID. Y ahí hay recesiones mundiales, pero son temporarios su efecto. La tendencia del PIB per cápita es creciente. Pero no hay tendencia en felicidad. La felicidad promedio del mundo está ahí más o menos estancada en un nivel, sube un poquitito quizás, pero no es algo muy determinante estadísticamente, no es muy grande, a niveles como de 5,6 hoy día, promedio mundial. Entonces, lo que hace Easterlin es relacionar felicidad con ingreso. No voy a ir mucho a esta ecuación, pero los resultados dicen que sí, efectivamente, el logaritmo de per cápita PIB tiene una influencia positiva en el corte transversal y también positiva en el panel, usando distintas técnicas de estimaciones. Más o menos se da esa relación, pero muy importantemente, nosotros capturamos no linealidades muy fuertes. ¿Qué significa esto en buen español? Significa que cuando uno es pobre, cuando un país es pobre y pasa de 0 per cápita a $10.000 per cápita, la elasticidad de la felicidad respecto al logaritmo del ingreso es igual a 1.
Pero luego, al saltar de 10.000 a 34, o un poquito más abajo, digamos, a $30.000 per cápita, ¿qué sucede? La elasticidad aumenta a 2. Es decir, pasar de casi pobre, esta es como la línea de la pobreza, a ingreso medio alto, sube la felicidad, pero ya cuando nos acercamos a niveles alto ingreso, ya para la relación, se tiende a cero, y cuando ustedes están en alto ingreso, digamos, y pasan desde Portugal a Irlanda, que es el país más rico del mundo, el aumento en ingreso es grande todavía. De Portugal, $30.000, Irlanda, $130.000 per cápita, pero es plana la felicidad promedio de esos países. Ahora, existen explicaciones. Dentro de la teoría económica hay 3 explicaciones. Número 1, simple teoría microeconómica. Es lo que estudian ustedes ahí en las últimas filas, ¿no es cierto? Microeconomía 0, 1, 2, 3 y 15. La primera clase siempre dice que la utilidad marginal del ingreso o del consumo es decreciente. Es decreciente. A mayor ingreso, cada vez sacan menos útiles marginales, ¿no es cierto? Es decreciente. Pero explicación número 1, bien clásica. La segunda, la teoría del ingreso relativo. Si yo soy pobre, por debajo de la línea de pobreza, miro a los ricos de mi país o la clase media, aspiro a ser de clase media, pero me quedo ahí con ese diferencial y no logro movilidad social, me quedo igual de triste o contento, depende del individuo, ¿no es cierto? Y aunque el ingreso per cápita promedio también, mi ingreso absoluto vaya aumentando el tiempo. Importa el ingreso relativo. Soy más feliz en la medida en que yo me acerque a la clase media, o mejor todavía, pase la clase media alta o la clase alta en materias de ingreso. Y la otra es la teoría del ingreso adaptativo. Me gano la lotería, soy feliz por 3 días, un mes, hasta que llegan todos los parientes, amigos y falsos amigos a pedirme parte del premio de la lotería, ¿no es cierto? Y se me acabó la felicidad. No solamente se aplica a lotería, se aplica también a un aumento de sueldo que yo logro en la Facultad de Economía, que me da el decano, ¿no es cierto? Pero la mayor felicidad me dura un mes. ¿Esto es tuyo? Y bueno, acá los dejo con esta motivación. El trabajo realmente duro lo hizo Martín y lo va a explicar Martín ahora. Bueno, muchas gracias. Es un placer y honor estar presentando aquí. Probablemente no me vieron en el afiche, pero la verdad es que, perdón Cindy, pero te tenía que mandar una foto y solamente tenía fotos mías en Tamarindo y no podía, no sé si iba a quedar bien en el afiche, así que pura vida, ¿no? Bueno, parto con, no sé cuál es el background de econometría aquí, pero les quería dar una idea de cosas que es importante tener en cuenta cuando uno estudia determinantes de la felicidad. Este informe, que es el Informe Mundial de la Felicidad, desde el año 2006, no solamente entrega medidas de felicidad, sino que tiene una especie de un box en donde explica qué factores y cómo afectan a la felicidad. Entre ellos, alguna medida de ingreso, expectativa de vida, etc. Ahora, la técnica econométrica que ellos usan es bastante simple y es pensar que cada observación en el tiempo de países son independientes entre sí. Pero esto es como un mensaje, si bien es técnico, pero que lo consideren a lo largo de la presentación, es que cuando uno estudia, esto es un panel, vale decir, un grupo de países en el tiempo, es súper importante hacerse cargo de aspectos que cambian poquitito en el tiempo, pero son particulares a cada país. Pueden pensar la cultura. Y si comparan la columna 1, que es la columna del World Happiness Report, con la columna 3, no voy a ir al detalle de cada los números, pero fíjense que el coeficiente que explica la magnitud del efecto del ingreso casi se duplica. Y otros factores incluso pueden cambiar de signo. Esa es la primera consideración importante cuando uno quiere llevar esto a los datos. La segunda es que quizás puede existir algo que se llama el sesgo de endogeneidad, que es cuando dos variables típicamente se causan entre sí. Hay harta literatura, por ejemplo, las de Andrew Clark, que muestra que
el ingreso aumenta la felicidad, pero también aquellas personas más felices son más productivas y tiene efecto positivo en su ingreso. Entonces, hay que hacerse cargo de eso y si se fijan, la columna 3 con la 4, también los coeficientes cambian. ¿Okay? Y lo último que es súper importante para empezar a estudiar una relación como esta es, quizás la relación no es estática, sino que el nivel de felicidad tiene una inercia. Mi nivel de felicidad hoy día depende de cómo estaba ayer. En este caso, antes de ayer en Tamarindo. Entonces, nos hacemos cargo de todos estos temas, ¿sí? Que son aspectos técnicos, pero que ciertamente tienen efecto en cómo medimos el impacto de cada una de estas variables. Ese es el primer mensaje. Ahora, claro, tirar especificaciones econométricas al voleo es algo que no nos gusta hacer como economistas, entonces tratamos de, con Klaus, hacer un modelo teórico que explique de alguna manera los mecanismos detrás de cómo el ingreso o la desigualdad afectan el nivel de felicidad. No los voy a llenar de ecuaciones, sino que les quiero contar un poco cómo fuimos pensando en el modelo. El modelo más simple de felicidad es pensar en un único individuo representativo y una firma. Este individuo trabaja para esta firma, luego si aumenta su nivel de ingreso, este individuo tiene mayor acceso a consumo y luego aumenta su nivel de felicidad. No sé si se escucha bien, ¿sí? Ok. Yeah. Una segunda variante, un elemento adicional que queremos incorporar en nuestro modelo es la desigualdad. Y para eso, ¿qué es lo que hicimos? Fue incorporar más agentes, distintos individuos que se diferencian en su productividad. ¿Qué significa esto? Que se diferencian en el salario que ellos reciben. ¿Okay? ¿Y qué es lo que mostramos? Que en general, economías más desiguales, ¿sí?, tienen menores niveles de felicidad. Si bien teóricamente pueden ser ambiguos, básicamente mecanismos en donde se traslada recursos de aquellos ricos a más pobres, en general son redistribuciones que aumentan el nivel de felicidad. Ahora, quisimos incorporar instituciones, ¿sí? Y para esto asumimos que los agentes, los individuos en esta economía, individuos y firmas, valoran estar en un ambiente con mejores instituciones, per se. Ahora, en nuestro modelo, además, hicimos una especie de doble clic en dos instituciones que sería algo así como el output algo así como la provisión de un bien público que son salud y educación. No solamente valoran per se tener un mejor nivel de educación, o sea, de salud, sino que también puede aumentar su productividad. Bueno, cuando mezclamos todo esto en nuestro modelo teórico, que es lo que encontramos, que mejores instituciones y mayor provisión de bienes públicos, en este caso salud y educación, aumenta el nivel de felicidad. Bueno, acá está como la parte más técnica, pero esa parte me la voy a saltar. Y, por ejemplo, si no nos vamos a enredar. Pero bueno, esas son las ecuaciones, después las podemos discutir con un café Brit en la salida. Esa es la parte más bien teórica, y ahora lo que quisimos hacer es llevar este modelo a la práctica. Queremos testear todas estas relaciones que muestra nuestro modelo, pero con los datos. Y para eso tenemos dos especificaciones, no voy a entrar al detalle, pero queremos ver cómo afecta el ingreso a la felicidad, la desigualdad a la felicidad, instituciones, y de alguna manera el output de la provisión de bienes públicos, como sería el nivel de salud o el nivel de educación en la felicidad. La primera ecuación es nuestra primera especificación y la segunda, si bien es un poco engorrosa, lo único que hace es diferenciar entre efectos de corto plazo y de largo plazo. ¿Okay? Que es una especificación de Error Correction Model. Brevemente les cuento qué variables usamos y cómo las medimos. La variable dependiente, bueno, Klaus ya se las contó, que es esta misma que viene del World Happiness Report.
Y nuestras variables independientes son bastante estándar. ¿Cómo medimos ingreso? Con el logaritmo del PIB por habitante, ¿sí? A paridad de poder de compra para poder comparar entre países. ¿Cómo medimos la desigualdad? Con el coeficiente de Gini. Las instituciones fue un indicador que nosotros recopilamos del Banco Mundial que incorpora 6 medidas de cómo funcionan las instituciones de cada país y tomamos el promedio simple de estos 6 indicadores, ¿sí? Valores más altos representan que las instituciones funcionan mejor. La educación la medimos como el número promedio de años de educación completa que tienen los individuos en el país en particular. Y como medida o proxy de salud, la expectativa de vida de los individuos de un país. ¿Okay? Ahora, como economistas siempre hacemos testeos de robustez y la variable institucional luego la reemplazamos por otras medidas como son medidas de ausencia de corrupción, percepción de corrupción, qué tan libre nos sentimos en el país y soporte social, que sería una medida de si es que tenemos algún problema, tenemos a alguien a quien llamar, que son medidas de percepción, pero la utilizamos como medidas de robustez o test de robustez para nuestra medida de institución. Bueno, bien cortito, construimos un panel con datos anuales para algo así como 120 países y utilizamos una técnica econométrica que se hace cargo de los puntos que le dije al principio. ¿Okay? Los efectos fijos, que son estas variables que cambian poco en el tiempo, endogeneidad, esta causalidad entre las variables, y así. Un comentario previo. Klaus algo les mostró las correlaciones simples. La recta, la pendiente de la recta me indica cómo es la relación entre estas variables. Felicidad y desigualdad, una pendiente negativa. Felicidad y calidad de instituciones, pendiente positiva. Aquellos países que tienen mejores instituciones tienden a reportar mayor nivel de felicidad. Felicidad y expectativa de vida, pendiente positiva. Y bueno, la última es felicidad y nivel de educación. Ahora, ciertamente esto no controla, no es un modelo econométrico lo que hay detrás, sino que una correlación simple. Vale decir, quizás esta relación negativa entre felicidad y desigualdad se debe puramente a que son aquellos países más ricos los que reportan menor desigualdad. Entonces, cuando mezclamos todo nuestro modelo, lo que hacemos finalmente es controlar, limpiar el efecto de cada una de estas variables del efecto que pueden tener las otras. ¿Okay? ¿Y qué es lo que encontramos? Básicamente que el ingreso tiene efecto positivo en la felicidad. No voy a ir al detalle, pero créanme que hacia el lado derecho vamos haciendo cierto refinamiento. La desigualdad tiene efecto negativo en la felicidad. Expectativa de vida tiene un efecto positivo y la calidad de instituciones un efecto positivo. Ahora, justo lo que estaba contando, las otras medidas alternativas de instituciones tienen efectos muy esperables. Por ejemplo, países que tienen una mayor ausencia de corrupción son en promedio más felices. Aquellos países más libres o que tienen mayor soporte social también reportan un mayor nivel de felicidad. Respecto a educación, va un poco lo que les dije anteriormente. Una vez que controlamos o limpiamos por el efecto de otros, no encontramos un efecto significativo de educación. Ahora, una manera un poco más gráfica de mostrar este resultado se puede hacer descomponiendo el promedio de felicidad del mundo, que es de tiene un nivel de 5.5. ¿Y qué encontramos? Que este 5.5 se explica en un 40% por salud, en un 65% por ingreso, en un 10% por calidad institucional y en un menos 15% por desigualdad. Si utilizamos nuestras variables que tienden a probar robustez, llegamos más o menos a lo mismo. El ingreso representa un 50%, la salud en torno a un 40%, desigualdad menos 15%, y todo el resto de variables, comillas, institucionales, representan cada una por separado, pero si uno las suma, es una magnitud parecida al lado izquierdo, a este cuadro del lado izquierdo. No voy a ir al detalle acá, pero les quiero dejar dos mensajes.
si es que nosotros ahora hacemos una especificación dinámica de esta ecuación, los resultados que les acabo de comentar son básicamente los mismos. Esa es la primera idea. Y si es que nosotros quisiéramos indagar entre efectos de corto y largo plazo, entre estas variables, lo que nosotros encontramos es que el ingreso tiene efectos de corto y de largo plazo en el nivel de felicidad. La desigualdad tiene solamente efectos de corto plazo, pero las variables institucionales tienen solamente efectos de largo plazo en nuestro nivel de felicidad. Concluyo brevemente. Bueno, una conclusión que es más bien obvia es que fue lo que hicimos. Tratamos de explicar desde el punto de vista teórico cuáles son los determinantes de la felicidad y quisimos poner a prueba nuestro modelo con técnicas econométricas que nos permitan controlar por endogeneidad y ser bien cuidadosos en la construcción de nuestras variables. ¿Qué fue lo que encontramos? Que el ingreso tiene efecto positivo en la felicidad, la desigualdad tiene efecto negativo, la salud tiene efecto positivo y las instituciones tienen efecto positivo. Ahora, está bien, esos son como básicamente una recapitulación de nuestros resultados, pero si es que uno va más o menos a cualquier país en Latinoamérica, uno escucha que debemos retomar esta senda del desarrollo integral, ¿no? ¿Y qué es este desarrollo integral? Si uno se va a la discusión, es básicamente mayor ingreso, menor desigualdad, mejores instituciones. Entonces, de esa manera, una implicancia de política de este trabajo pudiese ser que recuperar la senda de desarrollo integral es sumamente importante para alcanzar el desarrollo, sino que también nos encamina a ser un país en promedio más feliz. Así que, muchas gracias. Ese fue un muy merecido aplauso para los autores. Gracias, doctor Schmidt-Hebel, y gracias, Máster Carrasco, por hacerse presente en nuestra universidad, en nuestra facultad y compartir estos valiosos resultados e ideas con nuestra comunidad académica. A continuación, abriremos un breve espacio para preguntas. Buenas, primero muchas gracias por por el gran trabajo que han hecho y nada más me queda una duda que puede ser sencilla o trivial, pero ¿el largo plazo lo definen como diferencia o plazo de qué periodo o cómo lo definen en sí? O sea, ¿cómo diferencian corto de largo plazo? Es la pregunta en resumen. Gran pregunta, es muy simple. Cuando tú tienes una ecuación dinámica, donde tienes la variable dependiente que es felicidad, pero al lado derecho la felicidad del año anterior, el largo plazo se define en ese tipo de ecuación dinámica cuando el valor de la variable en el periodo actual y el periodo previo son iguales. Eso ocurre recién cuando la economía alcanza un estado estacionario, para decir en el infinito. Y eso, por supuesto, no vamos a vivir en el infinito, pero es como por construcción matemática se define el largo plazo. Lo mismo en las ecuaciones de corrección de errores. El estado estacionario, el infinito, se alcanza cuando los deltas de cada variable son cero y solamente esta relación de largo plazo es la que sobrevive. Por tanto, esto no es un plazo de 3 años, 5 años, 10 años o una generación o 2 generaciones, y es una falencia de nuestra metodología, por supuesto. Podríamos ser un poquito más refinados en hacerlo, pero eso significa ecuaciones mucho más grandes con un montón de rezagos que típicamente uno no encuentra muchos resultados en economía. Cuando los cambios que están implícitos o explícitos en las ecuaciones correspondientes tiende a cero, cuando el delta de la variable y o x es cero, exactamente. Yo quisiera hacer una pregunta que tú no preguntaste, pero
que es algo que debe estar en la mente de todos ustedes y lo omitimos en nuestra explicación, en mi introducción o en las conclusiones. Estas que nosotros encontramos son las únicas variables que determinan la felicidad de las personas del mundo. Por supuesto que no. Este es un estudio muy limitante o limitado porque tomamos variables que a priori uno pensaría que son importantes: educación, salud, instituciones, distribución, ingreso, consumo, pero, y que además cumplen con la existencia de datos para 100 países y para algo así como 17 años, que es nuestro periodo entre 2006 y 2023. Entonces, por supuesto que hay variables importantes. Por ejemplo, variables ambientales. Calentamiento global. ¿Por qué el calentamiento global no está metido ahí? Porque el calentamiento global afecta a todos los países de la misma forma. Es por tanto técnicamente, para que lo saben, econometría, es una time dummy, ¿no es cierto? Y que está capturada por nuestras time dummy, que no solamente capturan cambio climático, sino cualquier otra cosa mundial que afecta a todos los países del mundo. Entonces, técnicamente no podemos capturar. También, por ejemplo, el estado del medio ambiente en cada uno de nuestros países, donde ustedes siempre sacan las mejores notas del mundo porque ustedes cuidan de su medio ambiente mucho mejor que nosotros en Chile, los argentinos, los brasileños, los rusos, los americanos. Tienen más tierras dedicadas a preciosos parques nacionales, que he tenido el gusto de recorrer algunos y conocer algunos de ellos, y me admiran y los amo. Los amo los parques, los amo a ustedes por cuidar los parques, por supuesto. Pero eso no tenemos buenas series de tiempo para todos los países que hemos incluido. Entonces, hay muchas variables omitidas. Por ejemplo, una variable omitida que estuvo en algún World Happiness Report y que nos preocupa mucho, pero no tenemos una serie de tiempo para todos los países, es el estado de la salud mental. Lo buscamos, no lo encontramos sistemáticamente, y el World Happiness Report encontró para un año particular, cuando hacían estudios para un solo año, hace 10 años atrás, que la variable más significativa en ese estudio anual de hace 10 años atrás era el estado de salud de la persona. Mientras peor el estado de salud, más caía el índice de felicidad. Era incluso, si recuerdo bien, tú me corriges, yo creo que era tanto o más importante que el ingreso per cápita, el estado de salud mental. Y todos lo sabemos eso, por supuesto. Una sociedad que tiene muchos enfermos mentales, o personas con afecciones, o con depresión, lo que sea, ¿no es cierto? No es una sociedad feliz. Y así hay muchos otros ejemplos que los omitimos por falta o ausencia de datos, no por falta de interés. Otra pregunta, adelante. No sé, señor rector, usted me para, señor decano, ustedes me paran cuando ya no hay más espacio. ¿Dónde está Manuel? Usted no para, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Me preguntaba un poco, porque ustedes hablaban de que se somete a prueba la hipótesis entre países y dentro de los países. Claro. Sé que por el alcance y el objeto de la presentación no era lo que se iba a presentar, pero tal vez si nos cuentan por lo menos brevemente qué se ha encontrado en cuanto a la validación de esta relación entre ingreso y felicidad dentro de los países. Sería una pregunta. Y la otra es si se ha hecho algún tipo de prueba de heterogeneidad de los resultados a nivel de sexo, si es posible, diferencias entre hombres y mujeres. Y la otra pregunta sería por rangos etarios, que me imaginaría, tendría la hipótesis de que difiere esa percepción de felicidad. Bien, la primera pregunta sobre resultados dentro de países, o nos expresamos mal o quizás no estuvo muy claro. No tenemos resultados microeconómicos de distintos agentes o personas dentro de países. Hay estudios, sí, por supuesto, hay muchos. Y nosotros hicimos una extensión de nuestro estudio para algunos datos de Chile basados en datos microeconómicos, con 100.000 observaciones, y Martín va a responder exactamente ahora los resultados que encontramos solamente para Chile, de datos de CACEN, que es esa encuesta chilena que se hace solamente para muy pocos años, porque la pregunta se hace muy rara vez sobre felicidad entre 0 y 10, pero exactamente eso y muchas otras preguntas más hicimos porque teníamos las variables medidas de rangos etarios y género. Adelante. Sí. ¿Aló? Ahí sí.
Bueno, lo primero es que para responder ese tipo de preguntas uno debe utilizar datos más bien micro. Nosotros trabajamos acá con el agregado, ¿no? El promedio de la economía. Entonces, para nuestros fines, con nuestros datos no podemos responder ese tipo de preguntas, pero sí hemos trabajado con encuestas micro. Para el caso de Chile, la CACEN 2013 y creo que 2011-2013, que son las últimas que teníamos donde preguntamos satisfacción de vida. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que, de hecho, el gran titular cuando salió la CACEN en el 2013 era los hombres son más felices que las mujeres. Y se armó todo el debate de por qué pasaba todo esto, pero bueno, lo mismo que yo les contaba, que es necesario controlar, limpiar este efecto por otras variables. Y una vez que uno controla por educación, ingreso, salud, situación laboral, esa diferencia entre géneros sí iba a ser. Entonces no existía eso en la CACEN para Chile. También vimos cosas como cuál es la relación de felicidad a lo largo de la vida, cómo va cambiando con la edad de las personas. Y lo que encontramos es que existe un patrón U. Vale decir, la felicidad muy alta cuando uno es joven, luego cae hasta los 45 años, la crisis de los 40, y luego comienza a subir. Yo siempre digo esto, que cada año que pasa yo me hago menos feliz y Klaus más feliz. Eso ilustra el patrón U. Pero bueno, hay cosas de ese estilo, pero utilizan otro tipo de datos. Bueno, muchísimas gracias por compartir este estudio con la universidad, con parte de la Universidad de Costa Rica. Realmente es muy interesante lo que dicen. A mí me llama mucho la atención el freno que tiene, digamos, el concepto de la percepción de la felicidad cuando se llega a un top en el ingreso. Eso me parece. Siempre he pensado que si uno tiene $1 millón, digamos, $1.000 millones, ¿y para qué quiere más? Y sin embargo dice, $1 millón más. ¿En qué me va a afectar mi vida, digamos, material, por decirlo a otro, inclusive espiritual? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esa ansiedad o entre ese afán de tener $1 millón más $1.000 millones? Ya en específico, la pregunta, ¿contemplaron el factor de la religión o de la espiritualidad dentro de espiritualidad que se puede dar que tener mayor o menor felicidad? No en este paper, en otro paper sobre crimen en el mundo. Les puedo contar en otro momento cuáles son, pero acá no. Acá no lo hicimos por razones de que se nos olvidó. Por esto. Y no me sorprendería que hubiese algún factor, en particular, y esto habría que testearlo formalmente, mi impresión casual en inglés, es de que en Asia, en aquellos países donde tiende a predominar, y hay excepciones a esto por supuesto, alguna variante de la religión budista, mi impresión es que tiende a haber más felicidad que en África subsahariana, en Latinoamérica, en el Oriente Medio, donde hay distintas religiones, por supuesto, en todos estos países. Gracias por la idea. Muy bien. Muy bien. Encantado. Muy buena sugerencia. Y los datos, por supuesto, existen. ¿Tomamos una pregunta más y cerramos? Bien. Doctor Klaus, primero, por supuesto, y don Martín, quisiera agradecerle a la Facultad de Ciencias Económicas la organización de esta clase inaugural. Mi pregunta va relacionada a
el índice de Gini mide desigualdad en términos económicos. Ustedes están usando, por ejemplo, el promedio por país del índice de felicidad. La dispersión de ese índice de felicidad se parece al coeficiente de Gini. Es muy probable. Es muy probable porque así lo predice nuestra relación que hay y lo que describe Easterlin, que lo resumimos, que en un momento del tiempo hay una relación positiva entre ingreso y felicidad, pero es altamente, incluso no monotónica, pero ciertamente no lineal, ¿no es cierto? Inicialmente es mediana la relación, de súper pobre a pobre, es muy intensa de pobre a clase media, sube la felicidad, sube el ingreso, y después tiende a cero. Sí, sí. Eso lo han hecho otros estudios, nosotros no, porque nuestro dato solamente es la felicidad promedio, el ingreso per cápita promedio. Nosotros vemos la varianza en el tiempo y en el espacio entre muchos países, pero el estudio microeconómico no lo hemos hecho. Pero encontramos algo así también de no linealidad en el estudio puntual que hicimos con datos chilenos microeconómicos, lo que corrobora tu idea y la literatura previa. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que plantearon sus preguntas y a los autores por responderlas. Seguidamente, la directora de la Escuela de Economía y vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, la doctora Yanira Sirinash Salazar, nos compartirá unas palabras para dar cierre a esta pertinente lección. Buenas tardes, señor rector, señores y señoras miembros del Consejo Universitario. En este ámbito, muy especial saludo a Marcela, estudiante de la Escuela de Economía y representante ejecutiva ante el Consejo. Si les parece que nos llena de orgullo, es porque así es. Bienvenidos a estar, señores decanos, profesoras, profesores, estudiantes, y muy especialmente con Claudia. Muchísimas gracias por estar acá, por permanecer en esta conferencia inaugural, una clase que nos llena de más preguntas que respuestas, eso lo tenemos claro, pero que además es propicio para el momento que vive este país. Hemos pasado muchos años pensando que lo tenemos todo y lo hemos dado por sentado. Sin embargo, la felicidad y la búsqueda de ella a lo largo del tiempo debe ser parte importante del quehacer universitario, de la investigación desde todas las ramas del saber, pero más importante aún, debe ser el objetivo fundamental de las personas tomadoras de decisión. Estamos acá como universidad con la mayor disposición de hacer los análisis que corresponden para lograr aquello que ya Bután lo definió desde hace muchos años. Lograr que nuestro objetivo fundamental sea tener una sociedad feliz, una sociedad que conviva en paz, una sociedad que tenga garantías sociales por las que se han luchado durante muchísimos años. Ya hemos visto que el crecimiento en los ingresos es fundamental en los países con menores ingresos. Eso sucede también a lo interno de los países. Es relativamente sencillo en términos de ingreso aumentar la felicidad de las personas que menos ingresos tienen. El asunto es cómo hacemos para aumentar esos ingresos. Y la teoría económica lo ha demostrado una y otra vez. La educación es parte fundamental de esa movilidad social que nos hace generar mayor felicidad. El país se ha distinguido por tener procesos educativos sólidos desde los niveles más pequeñitos hasta la educación universitaria superior. Eso es algo que debemos seguir pensando, eso es algo que debe marcar nuestro norte.
debemos seguir generando mayores investigaciones. Todas estas dudas que hoy nos generan de cómo logramos hacer que los países sean más felices. En el fondo, lo que queremos lograr son sociedades que sean más felices. Y algo de lo que descubrieron tanto el doctor Schmidt-Hebel como el máster Carrasco es que necesitamos disminuir la desigualdad. Entonces hay que trabajar en disminuir la desigualdad. Es que el factor cultural es fundamental. Entonces, las ciencias y las artes van de la mano. Es que si la gente comprende, aumenta sus niveles de felicidad. Entonces necesitamos una sociedad que sea crítica, que comprenda, que analice, que proponga. Me parece que este estudio nos llena de precisamente esa parte fundamental. ¿Hacia dónde debemos movernos ahora? ¿Cómo hacemos que nuestra sociedad sea más feliz? No solo que tenga más ingreso, ya lo vimos y desde el punto de vista económico nosotros diríamos, claro, el factor que más pesa es el ingreso, por lo tanto, aboquémonos a tratar de subir el ingreso y tendremos una sociedad más feliz. Sí, pero se agota. Conforme aumenta el ingreso, esa utilidad marginal del ingreso sobre la felicidad se agota. Entonces no es solo el único factor sobre el que debemos trabajar. Así es que les invito, sobre todo a la población estudiantil, que tiene todo el futuro por delante, que esperamos que sea un futuro muy feliz, a realizar investigaciones, pero además a realizar investigaciones en conjunto con otras disciplinas, porque lo que nosotros analizamos desde la economía pueden parecer datos muy fríos, muy puros, muy rudos, y no es así. En el fondo estamos hablando de personas, de sociedades, de países. Necesitamos de la opinión de las demás necesitamos de la opinión de las demás carreras. Y bueno, no quiero extenderme mucho más en estas palabras, solo quiero comentarle a Martín, porque me llamó mucho la atención, el resultado de la felicidad en Chile entre hombres y mujeres, ¿cómo les dio? Creo que no fue exactamente eso. Costa Rica tiene muy pocos análisis microeconómicos que recojan la felicidad. Sin embargo, tenemos estudios de corte longitudinal. Somos un país que se ha dedicado también al análisis del envejecimiento y he de comentarle algo que está documentado y que está demostrado. Las viudas son más felices y viven más tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. En este momento quisiera pedirle a don Leonardo Castellón que me acompañe al frente y a don Carlos Araya, que por favor, señor decano, señor rector, si me pueden acompañar. Es cierto. Don Klaus, don Martín, si me esperan, por favor. Tenemos un pequeño reconocimiento y dice así: la Universidad de Costa Rica otorga el presente certificado de agradecimiento a Martín Carrasco, NSC, por el valioso aporte que brindó al participar como expositor en la lección inaugural del primer ciclo del 2025 titulada Felicidad en óptica mundial. Sí, por favor. De igual forma, le pedimos a don Klaus Schmidt-Hebel, por favor,